Hola gente linda, gente bella. Hoy elaboraremos la parte número 2 de fondos, los cuales son muy económicos y fáciles de realizar. Además reciclaremos cartón y una tabla de aglomerado. Estos nos sirven para nuestros videos de YouTube o fotografía. También nos sirven para crear un catálogo con los productos que queremos exhibir y vender. Si deseas puedes ver la parte número 1, donde verás otras ideas que te pueden servir. Ahora vamos a realizar una pasta relieve casera, para la cual utilizaremos 2 vasos de yeso, un vaso de colbón de carpintería o escolar, un vaso de pintura acrílica blanca y agua. Reciclé un pedazo de lámina de aglomerado, la cual corté a la medida del espacio donde elaboro mis videos, pues el cartón no es apto para este tipo de fondos. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video. En un recipiente mezclamos con la ayuda de una espátula el yeso, el colbón, la pintura acrílica blanca y el agua, hasta crear una pasta homogénea. Aplicamos la pasta relieve casera sobre la tabla de aglomerado, el cual tiene un espesor de 6 milímetros. Si deseas aprender a fabricar la pasta relieve casera, te dejo el enlace al final de este video para que lo puedas ver. Con la ayuda de una espátula la vamos distribuyendo por toda nuestra tabla de aglomerado. Con la espátula pequeña vamos dando golpecitos en diferentes direcciones para crear una superficie con textura y así crearemos diferentes efectos con nuestra pasta relieve casera. Vamos cubriendo la otra parte de nuestro fondo, pues la pasta de yeso se tiende a secar y no se deja moldear muy bien. La espátula la vamos moviendo en diferentes direcciones y vamos probando qué efecto nos da. Creamos texturas, las cuales con la pintura van a resaltar. Mira las posibilidades que hemos creado y cómo resaltan las texturas de nuestro fondo. Ya seco, procedemos a darle una base de color verde militar para crear una superficie imitación granito. Con una brocha vamos cubriendo nuestro fondo con bastante pintura, ya que tiene diferentes relieves. Con este material podemos crear cualquier tipo de fondo y podemos aprovechar las dos caras para nuevos diseños y probar con nuevos materiales para crear varias texturas. Ya seco, con pintura acrílica negra, cargamos la pintura con el pincel, la descargamos en nuestro trapo y la esparcimos por nuestra superficie. Lo hacemos en diferentes direcciones y descargando la pintura poco a poco en la superficie.
Utilizaremos pintura acrílica color marrón oscuro o café. Esta técnica que aplicamos en diferentes direcciones va resaltando las texturas de nuestro fondo. Cogemos la pintura y la descargamos en un trapito para que no nos queden manchas de pintura. Vamos a aplicar colores metálicos como el bronce y el dorado para dar un efecto de luz y brillo, y haremos la técnica de brocha seca pero sin descargar tanto la pintura. Así se crearán unas pequeñas manchas. Podemos crear poco a poco efectos degradando colores de un lado para otro. Volvemos a aplicar color marrón oscuro, dorado y bronce en diferentes direcciones, y así obtendremos diferentes posibilidades integrando los colores a nuestro color base. Mira cómo hemos integrado los colores, cómo el relieve de nuestra pasta creó una combinación de colores y de tonalidades. Al principio, estos fondos parecen no verse bien, pero al final el resultado es increíble. Para proteger nuestro trabajo y darle mayor durabilidad a nuestro fondo, aplicamos 1 o 2 capas de laca mate en agua. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta, así nos ayudarás un montón. Mira cómo quedó nuestro fondo imitación granito. Tú lo puedes hacer en diferentes colores y diseños. Es una técnica muy fácil y económica. Haremos otro fondo con una base de cartón reciclado, el cual vamos a proteger de la humedad que pueda absorber de nuestra técnica relieve. Le puse una capa de recortes tipo collage, los cuales pueden ser revistas o libros viejos. Vamos a hacer una pasta relieve como nuestro fondo anterior, pero utilizaremos en vez de yeso tapajuntas y lo haremos con proporciones menores. Un vaso de tapajuntas, medio vaso de colbón y agua. Lo revolvemos bastante bien hasta obtener una masa homogénea, fina y sin grumos. Con ayuda de una espátula aplicaremos nuestra pasta relieve. En este fondo aplicaremos menos cantidad de pasta para crear una textura diferente. Lo esparcimos en diferentes direcciones para que se vea una terminación más natural. También podemos usar una espátula plástica, pues ayuda a distribuir mejor la pasta. Vamos trabajando con la espátula, jugando en diferentes direcciones y haciendo presión para crear un fondo agastado y un poco plano. Lo dejamos secar y aplicamos una base de pintura acrílica blanca. Ya seco, vamos a utilizar pintura acrílica color marrón oscuro de base. Lo pintamos por todo nuestro fondo de cartón y empezamos a ver el acabado rústico que creamos. Cuando seque la pintura, vamos a empezar a jugar con los colores que elegimos.
para crear este fondo para fotografías, catálogos o videos de YouTube. Utilizaremos una esponja para difuminar los colores. Aplicaremos la pintura aplastando la esponja en diferentes direcciones. Con pinturas metalizadas como el dorado, oro antiguo y bronce, le damos brillo y luz a nuestro fondo. Creamos texturas y matices con la combinación de colores y tonalidades para crear una superficie imitación mármol. Con los colores crema, beige y blanco le dimos luz y vida a nuestro trabajo. Aplicamos pintura acrílica negra y después agregamos encima un poco de pintura blanca para bajar un poco la tonalidad del color. Terminamos aplicando 1 o 2 capas de laca mate en agua. Estas nos protegen nuestro trabajo y le darán más durabilidad. Mira cómo combinamos los colores que elegimos. Integramos la pasta relieve creando un fondo con textura imitando a la piedra. Estos se pueden usar como base o fondo de nuestros videos, fotografías o catálogo. Espero te haya gustado nuestro video. ¡Hasta luego!